Bueno, ayer ganó Central Córdoba de Sí, Rosario, le ganó 3-1 al Porvenir, en uno de los pendientes del campeonato de Primera C, y esta victoria lo puso como único líder de la competencia por encima de JJ Urquiza ahí en su zona. Además transita un gran presente porque contamos en Nacional la victoria frente a Sarmiento de Junín por Copa Argentina y todo lo que eso ha derivado, ¿no? Con lo cual el Charrúa anda en un gran momento y tenemos voces de protagonistas respecto de lo que sucedió ayer, muchachos. exactamente. Ale, vamos a escuchar a Pablo Granjicán, una de las figuras del triunfo del Charrúa ayer y el número 9 que tiene el equipo Rosario. Lo escuchamos primero a Granjicán. Bueno, la verdad que se hizo un partido muy inteligente. Desde el momento que quedamos con un hombre menos, por ahí nos costó acoplarnos terminando el primer tiempo, pero después corregimos ahí en el entretiempo, salimos a la cancha, nos propusimos ganar el partido como sea y bueno, se vio un equipo que plantó en la cancha con uno menos y lo ganamos por el amor propio que tienen todos los jugadores. Lo hablábamos recién un poco con los chicos, nos llama la atención que incluso cuando te golpean, que te empatan, el equipo salió otra vez a querer ganar el partido, entonces hay que seguir con esa mentalidad porque si estamos así seguramente vamos a pelear cosas importantes. Sí, la verdad nos pusieron justo este partido entre medio, nosotros pensábamos que lo podíamos jugar en receso, pero bueno, hay que lucharla, tenemos un viaje de por medio, tenemos 48 horas para recuperarnos, ya está preparado ahí el hielo, así que todas las cositas que podamos hacer, que tengamos a disposición para llegar bien, las vamos a hacer. Pablo Granjicán, entonces, del Charrúa, ayer ganó su séptimo triunfo consecutivo y está puntero en la primera C. Y por lo que decía Pablo, también estaban un poco incómodos porque, claro, el sábado, en 48 horas más, tienen 3:30 de la tarde la visita a Lugano, ¿no? Por la fecha 8 ya del campeonato. Así que es un mes movidito, iba a decir una semana movidita, un mes movidito el que tiene el Charrúa por delante. Y estamos en línea con su conductor, con Daniel Teglia, que tiene la amabilidad de atendernos tras el partido de ayer y en la previa del partido del sábado, así que lo saludamos y le agradecemos por supuesto. Daniel, mi nombre es Alejandro Magiaterra, con todo el equipo de Nacional, con Facu Rivera, con Ariel Gómez, con Nacho Sansó, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos y muy amable por la nota y permitirme llegar a tantos charrúas que lo siguen. Bueno, lo primero que me nace preguntarte es si ya bajó un poquito la espuma de lo que fue Copa Argentina y si esperabas semejante arranque de año, semejante presente. Y uno trabaja siempre en los deseos, eso está, el combustible para crecer, para esforzarse. Después las experiencias van modificando las cosas, pero bueno, nos ha ido bien. Creo que todo esto, como dije, es fruto de un grupo de gente que se ha comprometido y bueno, y estamos ahora en mitad del trabajo. Todavía, para ser sincero, no hemos conseguido nada, simplemente un equipo que está funcionando bien, jugadores que están convencidos de lo que hay que hacer, una idea de juego que si bien es clara, hay que seguir desarrollando, y después las motivaciones de, bueno, pelear con un equipo de primera división, de igual a igual, con buenos resultados, pero los objetivos son un poco más ambiciosos que lo que llegamos hasta acá, es seguir creciendo, y bueno, y poder tener realmente la necesidad y la capacidad de ser protagonistas. Y ese partido en particular con Sarmiento, Daniel, ¿los modificó mucho? ¿Los desenfocó algo? ¿O cómo hiciste para mantenerlos más o menos en orden a los muchachos? Porque yo imagino que no debe ser fácil tener la repercusión positiva que generó ese partido. Primero la tensión de jugarlo, el motor que significa jugar contra un equipo de primera también, ganarlo y lo que pasó después, ¿no? De ser tal vez, estar en boca de todo el país durante algunos días. Nosotros sabíamos que se iba a jugar o el 2 o el 9 de abril, eso era lo que desde el principio de año se decía. Armamos una pretemporada desde los primeros días de enero, la primera semana, 8 amistosos, jugamos, bueno, el primer partido que fue un empate con Urquiza y después ganamos todos los demás y llegamos con buen rodaje. Estaba todo eso dentro de un proyecto que, claro, era ambicioso y optimista, pero
Lo de máxima era esto, es ganar todos los partidos, y así fue. O sea, en pretemporada no perdimos nunca, solo el empate con Urquiza, y se fueron dando las cosas y nos subimos arriba de ese carro. Ahí seguimos con mucho esfuerzo, porque no son triunfos fáciles. Están el torneo que es complicado, a un equipo de primera que le había jugado muy bien a River y que bueno, una semana después le ganó a Vélez. No era nada fácil, pero sí estábamos convencidos y sabíamos qué herramientas teníamos. Lo que se instaló era que eso se podía ganar, y que bueno, así fue. Las dificultades son para superarlas, esa es la mentalidad con la que trabajamos y queremos asumir todo esto. Pero como dije, sería un error relajarse, creer que se terminó. Vamos a sufrir algunos golpes, van a venir muchas dificultades más, pero bueno, eso nos va a fortalecer y nos va a probar para qué estamos realmente. Daniel, Facundo Rivera, te saludo. Bueno, quería preguntarte, porque bueno, hablaste varias veces sobre el funcionamiento. Bueno, este equipo pareciera que se hace fuerte con los mediocampistas. Es un equipo de mucho volante, de buen pie: Ramírez, Joaquín Messi, Facundo Marín. Y puntualizo esos tres jugadores porque son tres futbolistas que tienen orígenes bien distintos, pero pareciera que hablan un mismo idioma futbolístico. ¿Cómo te diste cuenta, cómo se dieron cuenta allí en el cuerpo técnico que juntarlos era la mejor opción, cuando muchas veces en el ascenso tal vez, al haber tanta pelota dividida, es difícil juntar tantos jugadores buenos? Sí, lo difícil es encontrar a los intérpretes y que el club los pueda sostener con el presupuesto que tenemos. Entonces, hay jugadores que fuimos a buscar y que las ligas le pagaban el doble o el triple que nosotros y no pudieron venir. Entonces con el Tata empezamos a hacer un seguimiento muy minucioso de gente, bueno, estando afuera, dentro del país, con un perfil de juego, el biotipo y las características técnicas y todo lo demás, para armar ese equipo. Lo de afuera lo teníamos, porque yo creo que Mario Senra y Pancho Duré son dos mejores laterales de la categoría. Lo que había que hacer era administrar el juego desde adentro. El año pasado éramos más combativos, ahora había que agregarle inteligencia y creatividad. Bueno, en esa mixtura, la experiencia de Pablo Brajicán, de Pablo Killer, de también Guido Divani que se sumó, era lo que queríamos hacer. La idea de juego la teníamos desde el año pasado, no renunciar nunca a jugar, manejar mucho más tiempo la pelota que el rival, y bueno, fuimos encontrando la manera de trabajar, 2 o 3 meses de trabajar con 2 o 3 estructuras de inicio, de elaboración, que los chicos ahora salen bien, pero bueno, fue bastante tedioso en el día a día, son muchas horas de entrenamiento. Jugar bien cuesta mucho trabajo, no es solo poner buenos jugadores en la cancha y que esa estructura no se desestabilice cuando perdés la pelota, que la puedas recuperar rápido y que esté siempre en función del juego, o sea, que el jugador también se pueda relajar y que pueda sentir que lo disfruta. Es algo que ayuda muchísimo, sobre todo mentalmente, y bueno, y en esas situaciones, como lo que pasó anoche, te falte uno, te sobre uno, el árbitro te cobre cosas raras, penales, circunstancias, no sé, diferentes, el equipo tiene siempre herramientas para contestar. Daniel, te saluda Ariel Gómez. En estos tiempos, ¿no? Ya año 2025, siglo XXI, y vos con una larguísima trayectoria que tenés como entrenador, sobre todo también en el ascenso, ¿cómo es justamente hoy el fútbol de ascenso? Pensando también que de alguna manera perdió un poco de lugar con tanto fútbol de primera en tantos días repartido, también toda la oferta de fútbol internacional que tiene hoy el futbolero común. ¿Cómo ves hoy por hoy el fútbol de ascenso en la Argentina? Yo creo que, o sea, hay urgencias que tienen que ver con el presupuesto y vos tenés que armar un equipo, bueno, con lo que podés adquirir. Eso por un lado. Son muy poquitos los equipos de ascenso que tienen jugadores propios. Los jugadores que llegan a la primera división de cualquier equipo de la C, de la B Metro, hasta del argentino A, me animo a decir, no son propiedad del equipo, o sea, no vienen desde abajo, es mínima esa cantidad. Entonces hay un flujo itinerante muy grande, eso tiene que ver también con un trabajo desacertado de los clubes de primera división, que dejan ir jugadores jóvenes con mucha calidad,
no les abren la puerta en su club. Nosotros lo vemos a eso permanentemente acá en los clubes de Rosario. Que no suene como una crítica solamente, porque hay tanta cantidad de jugadores, se abarrotan de jugadores y después no los pueden, en la etapa de inserción, no los pueden administrar. Y tienen 3, 4 por puesto, y bueno, y a veces llega uno solo, a veces ninguno, y nutrirse de esos jugadores hace que el ascenso sea una mezcla, para responder tu pregunta, de gente que viene sobreviviendo de 10, 12, 15 años de profesionalismo, que no pudieron insertarse en la élite del fútbol argentino, y pibes que van haciendo su carrera. Nosotros nos nutrimos justamente de esto. Chicos jóvenes, 2004, 2005, 2003, que creen que con un buen entrenamiento y con buen juego pueden insertarse en otro lado. Ya nos ha pasado el año pasado, y bueno, y el ascenso es un poco eso. Lo que a nosotros nos sirve de esto es tener un nivel de entrenamiento alto, muy profesional, y después una elección de jugadores que tengan hambre, deseo, y que sepan que vienen a Central Córdoba a seguir creciendo, que esto es un trampolín para crecer con el club, ya sea con los ascensos o en su carrera. Nos nutrimos de eso porque no le podemos pagar, o sea, no podemos competir ni siquiera con los equipos grandes de la Liga Cañarense, Casildense, Venadense, porque, como dije, pagan mucho más que nosotros. Estamos charlando con Daniel Tegli. Ale me tomó el atrevimiento para representarlo, sí, a Daniel, claro, entrenador del Charrúa, de Central Córdoba. Daniel también, bueno, obviamente tienes una larga trayectoria como jugador. Te tocó estar en Colombia. Yo siempre le digo a Facu Rivera y a Nacho Sansó, nuestros compañeros que son más chicos aquí en la radio, en la época en la que vos fuiste a Colombia, era como irse a Europa en ese momento en el fútbol, ¿no? Era un fútbol que pagaba muy bien y con grandes equipos como la América de Cali. Sí, ya, o sea, yo me fui en el 81, en la década del 80, casi no había jugadores en Europa. Creo que en ese momento... bueno, Maradona fue un tiempo después, sí, Pasarela un tiempo después, creo que Bertoni había llegado, pero casi sí, no había. Y era Colombia y México, donde, bueno, era la meca, donde compraban muchos jugadores, y las diferencias económicas se veían, eran muy marcadas. Sobre todo en esa época, Colombia, que tenía clubes que pertenecían a gente que tenía el dinero de otro lugar, gente que vinculada al narcotráfico y a ese tipo de cosas que no son ningún secreto. Por eso podían comprar jugadores, armar y desarmar equipos enteros, y nos tocó jugar a muchos jugadores argentinos en esa década. Yo jugué en Junior, en América, en Santa Fe, y bueno, la mayor parte de mi carrera como futbolista la hice ahí. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ves, ¿no?, de tu época de ese fútbol al fútbol de hoy, Daniel? Y hoy los jugadores están mucho mejor entrenados, son más completos, tienen un aprendizaje diferente. Nosotros éramos más autodidactas, los entrenadores eran mucho más consejeros que directores técnicos, la preparación física cambió radicalmente. El jugador antes era lo que tenía por naturaleza, todo innato, no había gimnasio, no había seguimiento, no había controles, por eso también era un juego mucho más puro, era muy creativo, y era lo que vos tenías, lo que vos hacías, sin tanta contaminación de esquemas, de táctica, que después, bueno, en algunos casos mejoraron y en otros empeoraron. Y algo sí distinto, nos gustaba jugar a la pelota, no solamente entrenar y jugar al fútbol. Era muy loco esto que voy a decir, pero jugadores de Central y News nos juntábamos en verano juntos, haciendo un mismo equipo para ir a jugar torneos nocturnos a Coronel Bogado, Domínguez, Sargento Cabral, Uranga. La gente se acordará de esa época, y bueno, y por ahí haciendo una pretemporada nos íbamos una escapada a jugar 2 o 3 partidos en una noche porque nos gustaba jugar y nos gustaba comer un asado, y disfrutábamos la vida desde ese lugar, sin tanto que dirán, sin tantas preocupaciones por lo que pueda pasar, y haciendo lo que realmente queríamos.
Daniel, en este programa tuvimos la chance de hablar tanto con Leo Fernández como con Cacho Ciale, hoy uno en Colegiales, el otro en Flandria, y ambos le hicimos la misma pregunta, ¿no? Porque ambos estuvieron, y vos también, dirigiendo fútbol de la zona metropolitana, como te toca a vos y le toca a yo también, y también mucho recorrido por lo que es el fútbol del interior. ¿Qué diferencia tiene el futbolista que se crea en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, como el del interior profundo del país? Si notás diferencias de lo técnico, de la disciplina, si es igual ahora que hace un tiempo, ¿cómo lo notás vos? Sí, hay bastante diferencia. Nosotros, cuando hicimos un trabajo exhaustivo de scouting en Central, estoy hablando de fines del 2012 hasta el 2016, seguimientos por, calidad de torneos, densidad de jugadores, biotipo, idiosincrasia. Por ejemplo, los jugadores de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, le podés sumar Chaco y Formosa, muy parecido a los paraguayos, jugadores aguerridos, de buena, fisiológicamente muy buenos, flexibles, rápidos, fuertes, con un biotipo especial y específico y una forma de jugar también muy agresiva, muy temperamental. Jugadores en el centro del país, Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán sobre todo, pocas canchas, muchos jugadores muy habilidosos, tenían poco tiempo para jugar, algunos problemas de desnutrición, problemas de... si vamos a profundizar, hay marcadas 4 o 5 clases diferentes de jugadores, los del noroeste, los de la región de Cuyo, que son también bastante buenos, y los que sacaban mayor beneficio y mayor ventaja son los de la Pampa Húmeda, Rosario, Santa Fe, Córdoba, por una cuestión de escolaridad, alimentación, su ascendencia, o sea, sus orígenes, familias que se ocupaban de ellos, tenía que ver también con una calidad de vida que los llevaba a la cancha, porque históricamente venían de 2 o 3 generaciones que tenían buena vida. Y si vamos a las regiones, esas son las más importantes de las diferencias. Después, interior y capital tiene que ver porque hay muchos equipos. Claro. Vos buscás cualquier equipo de Buenos Aires hoy o de Rosario, los ves con una composición completamente heterogénea de chicos de todos lados, porque vienen a los 13, a los 14, se arraigan en la pensión y después hoy ves River, Boca, sí. Racing, cualquiera. Primero duran muy poco en primera, o sea que a eso no lo podés llevar a una estadística muy clara, se va muy rápido. Y después son muy poquitos del lugar de origen. Rosario, que debiera ser un ejemplo en eso, porque tenemos el babio más importante del país, donde hay 30.000 chicos federados entre 5 y 12 años. Estamos hablando con datos corroborados, porque sí. por tantos años de laburar nosotros lo teníamos. Sin embargo, no tiene una producción que tenga que ver con la cantidad de jugadores que hay. O sea, por haber tantos chicos, no llega tanta cantidad de chicos de Rosario acá. Lo que pasa es que hay una depredación muy grande, se lo llevan con promesas, están esos emprendimientos donde a los papás que ganan poco dinero le prometen que van a tener una vida maravillosa afuera del país o en otro lugar, y se llevan a los chicos, lo desarraigan, y esto genera una mentalidad itinerante. Cuando los pibes tienen 14, 15 años, se les empieza a cambiar la brújula, el panorama, y se olvidan de jugar porque son eje de familia, porque van a conseguir más dinero que sus papás y su mamá, porque las decisiones de ellos son desmesuradamente las que en la familia se les presta atención, y hay un desbarajuste, una ensalada ahí muy complicada que termina siendo nuestro fútbol argentino, ¿no? Que maravillosamente le permite a la calidad y a la capacidad abrirse paso y terminar con tantos talentos que, por ayuda o por apuro llegan a jugar en cualquier lado y a cualquier edad. La capacidad del jugador argentino, del entrenador, del profesor argentino, el profesor dedicado al fútbol, es inagotable, y creo que ese es el único secreto para que esto cada vez esté en mayores condiciones, con mejores jugadores, inundando cualquier equipo en cualquier lugar del mundo.
Qué bárbaro, la cantidad de datos que tiene Daniel, la cantidad de conocimiento. Tremendo. Daniel, yo sé que esto no se hace al aire, pero te vamos a invitar cuando el calendario te dé un tiempito, que vengas una tardecita a la radio para charlar una hora entera de tu carrera y de todo esto que fuiste conociendo y que fuiste adjuntando y que fuiste recolectando a partir de todo tu trabajo en inferiores y de tu trabajo también en las primeras divisiones de las distintas categorías del fútbol argentino. Se nos va el programa, nos encantaría seguir charlando, incluso hasta me queda preguntarte por Francescoli, con quien compartiste plantel y todo, o tantas otras estrellas que han jugado contigo. Así que te agradecemos muchísimo este contacto y ojalá de verdad te tengamos pronto en el piso de la radio para charlar una hora con vos. Con mucho gusto, y me sirve todo esto para reivindicar a un montón, a cientos y cientos de entrenadores, jóvenes o viejos, que por 2 mangos están en los clubes trabajando con su vocación, que son los que sostienen. A mí me hubiese gustado toda la vida trabajar en formación, lo que pasa es que eso es tan mal pago que vos no podés mantener una familia, pero si no, es hermoso el fútbol, planificar para eso y crecer junto con los jugadores, pero bueno, me dedico mucho más al profesionalismo por esa cuestión. Un abrazo grande, Daniel, y te volveremos a llamar. Bueno, abrazo a todos. Un abrazo. Y la mejor de las suertes para el partido del sábado contra Lugano, por supuesto. Daniel Teglia, una clase abierta de fútbol de nuestra región, muchachos, para despedirnos. Un lujo, Ale, realmente. Nos vamos, nos cuentan cómo sigue Central Córdoba, cómo sigue el Tomba y nosotros volvemos mañana. Dale, está ganando Central Córdoba, 2-1 frente a Deportivo Táchira. Godoy Cruz cae de local frente a Gremio por 1-0. Un abrazo.